En el episodio de hoy, en Lo Vivo Crece. Dios le dijo a Moisés: yo sé, Moisés, que estás en un problema. Yo sé que quizás no la estás pasando bien. Yo sé que quizás te sientes mal, pero yo te voy a dar una solución, Moisés. Esta es la solución que yo te doy. Yo quiero que tomes a 70 para que lleven tu mismo espíritu. Yo quiero que tomes a 70 para que ellos absorban tu mismo espíritu. Porque si ellos absorben tu mismo espíritu, ellos te ayudarán a ti a llevar la carga y tú no la llevarás solo. Durante los últimos 16 años, el pastor Carlos Cruchaga ha enfocado su ministerio en la búsqueda incansable de la presencia de Dios y la manifestación de su gloria. Con una palabra revelada y fresca, ha impactado cientos de vidas alrededor del mundo, empoderando a los pastores, líderes y creyentes para manifestar el poder sobrenatural de Dios a nuestra generación. A través de este programa, usted recibirá una palabra que transformará su vida y le dará las herramientas para hacer lo mismo. Únase al pastor Carlos Cruchaga en Lo Vivo Crece. Hola, ¿cómo están? Un abrazo, muchas gracias por estar una vez más conmigo aquí en mi programa Lo Vivo Crece. Estamos muy contentos por todo lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de este programa y quiero invitarte a que nos escribas en nuestro sitio web oficial www.ilacasa.cl y nos puedas estar contando lo que Dios está haciendo contigo, si has recibido algún milagro, alguna sanidad o este programa ha servido para levantar tu vida espiritual, para abrirte una visión de algo nuevo y de algo fresco. Por favor, compártenos, cuéntanos lo que Dios está haciendo para poder glorificar al Señor por eso. También quiero invitarte a que nos sigas en nuestro perfil en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en mi canal oficial en YouTube, @Pastor Cruchaga, donde tú encontrarás todo este material de nuestros capítulos anteriores de Lo Vivo Crece. Si tú te perdiste algún capítulo, por favor búscalo allí y ahí está todo nuestro material. También quiero que puedas visitarnos un día aquí en el Ministerio de la Casa. Te abrimos los brazos, te recibimos con cariño. Estamos ubicados aquí en Gran Avenida, en la comuna del Bosque. Ahí en nuestra página web oficial tú puedes encontrar toda la información para que también un día puedas estar aquí junto con tu familia. Hoy estaré enseñando sobre el ADN espiritual, así que por favor mantente aquí conectado y no te vayas a perder esta enseñanza. Bendiciones. Puedes saltar más arriba.
Muchas gracias por permanecer conectados con nosotros en nuestro capítulo de Lo Vivo Crece. Estamos contentos por eso y te agradezco mucho que tú te tomes el tiempo para recibir esta palabra. Quiero enseñar hoy día sobre ADN espiritual. Se habla mucho sobre ADN espiritual y bueno, de algo hemos aprendido de parte de nuestro padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, y quiero compartirlo contigo. Así que por favor, si me acompañas allá a la Biblia en el libro de Números capítulo 11, entre el versículo 10 y el versículo 15, dice, ahí nos muestra que Moisés tiene un momento de crisis en su vida ministerial. En un momento él se ve con mucha carga. El versículo 11 dice, ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? En un momento Moisés se vio colapsado. En un momento Moisés dice, esto es demasiado para mí. ¿Sabe usted que en un momento Moisés llegó a pedir morirse? Así era tan grande la carga que él sentía, era tan grande la responsabilidad que él llevaba sobre sus hombros, que él dijo, yo me quiero morir, dijo, Señor, si yo he hallado gracia en tus ojos, por favor, mátame ya. Porque él ya decía, ya esto yo no quiero seguir. Acá mira, versículo 15 de Números 11 dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Dice, por favor, mátame. O sea, mira, un ministerio, un hombre de Dios, una mujer de Dios o alguien que esté llamado al ministerio, sin importar el ministerio, ya sea grande, pequeño o en la familia, sin importar si tienes una familia bien constituida o si tienes una familia que está un poquito allá con algunos problemas, o que tienes un negocio que está fluyendo bien o que quizás se encuentra un poco limitado con situaciones difíciles, pero todos nosotros en algún área hemos pasado un momento de colapso. Moisés llegó a un momento de colapso. Quizá en tu familia hoy día pasas un momento de colapso, quizá en tu ministerio pasas un momento de colapso, quizá en tu negocio estás pasando un momento de colapso, quizá en el llamado que Dios hizo a tu vida. Yo no sé, pero este hombre, dice la Biblia, este siervo de Dios, tremendo hombre de Dios, dice que él se encontraba en un momento colapsado, se encontraba agobiado, se encontraba estresado, se encontraba casi con una crisis de pánico, se encontraba diciendo, Señor, yo me voy a morir, yo ya no quiero esto, yo ya no doy más con esto, el pueblo es demasiada carga para mí. De repente nosotros enfrentamos situaciones en la vida que consideramos que son mucha carga para nosotros. Moisés, tú lo ves, era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que estaba a veces horas, días completos, semanas completas en la presencia de Dios, pero tú un día lo ves colapsado, tú un día lo ves cansado, un día lo ves agobiado, un día lo ves renunciando al ministerio y pidiéndole a Dios, por favor, Dios, ten misericordia de mí y córtame ya desde la tierra. Fíjate, ¿por qué causa estaba esto? ¿Qué estaba sucediendo en su corazón? Pero mira, lo que más me llama la atención a mí es la solución que Dios trae a Moisés. Fíjate en la solución que Dios trae a Moisés. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y esperen allí contigo. Él dice, mira, reúneme 70 que tú conozcas. Dice, reúneme 70 que tú conozcas, que sean ancianos de verdad, que sea gente de verdad. Y dice, mira, y tráelos allá a la puerta del tabernáculo y que esperen allí contigo. Una de las primeras cosas que yo veo acá es que Dios le dice, quiero que te rodees de gente madura. Quiero que te rodees de gente madura. ¿Por qué de repente empezamos nosotros a tener colapso en nuestra vida? Quizás porque la gente que nos rodea no está a la madurez que nosotros necesitamos para encontrar un buen consejo. No está a la madurez que nosotros necesitamos para tomar una buena decisión. No está a la madurez que nosotros necesitamos para que nos den una palabra, para que nos corrijan o nos digan algo. La Biblia dice que hubo un rey que cuando su padre murió le tocó a él gobernar. Entonces dice que este rey llamó a los muchachos que se habían criado con él y le dice, mira, mi papá hizo esto y esto otro, ¿qué le debo yo decir al pueblo? Y los muchachos que se criaron con él le dijo, el dedo más pequeño de mi mano va a ser más grande que los lomos completos de mi padre. Entonces, ¿qué le dijeron los muchachos? Le dijeron, desafía al pueblo, dile que si el papá de ellos fue duro con ellos, tú vas a ser 1000 veces peor. Y dice la Biblia que los ancianos le dijeron, no, mira, háblale bien al pueblo, sé benevolente con el pueblo y vas a ganar el corazón del pueblo. Pero él comparó los consejos y no le gustó el consejo de la gente madura, le gustó el consejo de la gente que se había criado con él y le gustó ese consejo y él abusó del poder y él fue un hombre que hizo cosas incorrectas
correcta porque tomó el consejo de los jóvenes que lo rodeaban. Una de las primeras cosas que tú debes saber para poder salir de una condición de estrés, para poder salir de una condición de carga espiritual, es esto: rodéate y reúnete con personas maduras. La gente madura siempre va a tener para ti, para mí, un buen consejo. Porque de repente tú te rodeas de gente a tu altura, y esa gente a tu altura quizás no tiene la capacidad, la experiencia, la sabiduría, la gracia de Dios para decirte: mira, haz esto, esto y esto otro, y esto de allá no lo hagas. Los jóvenes a veces son muy impetuosos, los jóvenes a veces son demasiado inmortales y de repente no ven más allá, producto de la inmadurez. Pero cuando tú quieres verdaderamente quitarte una carga de encima, cuando tú quieres salir de un colapso, tú te vas a dar cuenta que lo primero que le dice Dios a Moisés es junta y rodéate de gente madura. Búscate los ancianos, búscate gente madura, búscate gente que tenga carácter, búscate gente que no sea cambiante, búscate gente que tenga el corazón maduro para que te pueda ayudar. Lo primero que le dice Dios es eso: toma ancianos del pueblo y reúnete con ellos. Lo segundo, le dice: y esperen en el tabernáculo, esperen en el tabernáculo. Una de las cosas que me llama la atención es esto. Fíjate, cuando tú quieres salir de una condición de estrés o de una condición crítica como la que estaba viviendo Moisés, lo primero que debes hacer, lo segundo, es esto: es aprender a esperar. Aprende a esperar. La Biblia dice que Moisés recibe de parte de Dios la palabra. Le dice: y esperen allí contigo. No le dijo cuánto tiempo. No le dijo: esperen un día, esperen 2 días, esperen 5 días. Le dice: rodéate de esta gente que sea madura y espera en el tabernáculo. Espera en el lugar donde yo me reúno con el pueblo. Espera en el lugar donde mi presencia desciende. Espera en el lugar donde mi gloria va a descender. Espérame en el tabernáculo. Es decir, una de las cosas que debemos aprender en el tiempo de crisis: primero, rodearnos de gente correcta, rodearnos de gente madura, rodearnos de gente de carácter. Y segundo, aprender a esperar junto con ellos la respuesta de Dios. Aprender a esperar junto con ellos el movimiento de Dios y lo que Dios tiene que hacer. Hoy día nosotros, por la gracia de Dios, llevamos 17 años pastoreando. Yo tengo gente en mi discipulado, en el discipulado que tengo con mi esposa, que hace 17 años está con nosotros. 17 años, llegaron a la segunda reunión. 17 años que han estado allí, que hoy día son gente madura. 17 años, 15 años, 16 años, 14 años, 12 años. La mayoría, el 90% de nuestros discípulos están más de 10 años con nosotros. Y ellos hoy día son gente madura, son gente de carácter y que han sabido esperar con nosotros en la presencia de Dios. Han sabido descargar, descomprimir el corazón en medio de la crisis en la presencia de Dios a través de un consejo, a través de la madurez. Nosotros nos ayudamos mutuamente. Yo soy su padre espiritual, mi esposa su madre espiritual, pero nosotros trabajamos con ellos para ayudarlos mutuamente, para que entre ellos se ayuden mutuamente. Y también cuando nosotros necesitamos un consejo, algo, entendiendo esto, la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero no dice que hay decisión. La decisión es de la cabeza. Uno puede rodearse de sus discípulos y tomar un consejo de ellos, pero la decisión siempre va a ser de la cabeza. A veces hemos tenido decisiones que afrontar y lo presentamos delante de los discípulos. Hijo, ¿qué es lo que ustedes opinan de esto? ¿Qué es lo que ustedes creen de esto? Y ponemos atención porque son gente madura, gente que va desde los 25 años, creo 27 años que tiene la discípula más jovencita, hasta nuestro hermano mayor que ya está pasado de los 60 años. Y esa gente representa un grupo de personas maduras y que han sabido esperar junto con nosotros en esta carrera del ministerio, en este tiempo en el ministerio. Pero fíjate, ¿por qué esas personas están allí? ¿Por qué esos hijos hoy día están allí? ¿Por qué ellos fueron tomados de entre toda la multitud, de entre todo el grupo? Y hay otros que están formándose en nuestras escuelas para ser también discípulos. ¿Por qué ellos están en ese lugar? Fíjate lo que pasó acá en la Biblia. En el tabernáculo, ellos fueron reunidos y allí la presencia de Dios les enseñó a esperar. Versículo 17, fíjate lo que dice: y yo descenderé, dice el Señor, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Tomaré del espíritu que está en ti. Mira, fíjate en esto, qué hermoso. No dice tomaré del Espíritu Santo.
No dice los llenaré de mi espíritu, no dice los llenaré de las lenguas, no dice los llenaré de fuego, no dice los llenaré de sabiduría espiritual, no dice los llenaré de poder, dice los tomaré de tu espíritu, Moisés. Me encargaré de tomar de tu esencia, me encargaré de tomar de lo que está dentro de ti, me encargaré de tomar del espíritu que hay dentro tuyo y lo pondré sobre ellos, y lo pondré sobre ellos. Fíjate esto tan importante, indudablemente el Espíritu Santo es mayor que nosotros, indudablemente el Espíritu Santo es mayor que nuestro espíritu y que toda nuestra esencia. Pero cuando hay una carga, cuando hay un pueblo, cuando hay una misión, cuando hay una tarea, cuando hay algo poderoso que llevar adelante, cuando hay una gran visión de parte de Dios como era la que estaba afrontando Moisés, se necesitaba gente que tuviera el mismo espíritu de Moisés para poder trabajar. Hoy día nosotros en la iglesia o en cualquier parte cometemos muchos errores al tomar personas que nos, comilla, ayuden a llevar una carga, pero que no tienen nuestro espíritu. Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Moisés le dijo al Señor, este es el colapso que estoy pasando, esto es lo que ministerialmente estoy viviendo, dame una respuesta, dame una solución, ayúdame. ¿Y sabe lo que Dios le dice? Dios le dice, reúne esta calidad de gente, esta cantidad de personas, pero yo voy a hacer algo, dice Dios, yo voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner en ellos. O sea, Dios está interesado en que el espíritu del hombre de Dios sea depositado en la gente que trabaja con él. Dios está interesado en que el espíritu que habita en el hombre de Dios, el carácter que hay en el hombre de Dios, la manera de actuar del hombre de Dios, esté clonada, por así decirlo, en el resto de los discípulos, en el resto de las personas que el hombre de Dios y la mujer de Dios han escogido para que trabajen con él. Nosotros hoy día estamos formando gente, estamos formando discípulos, estamos formando personas de reino que lleven adelante el reino de Dios, que lleven adelante las manifestaciones del Espíritu Santo, que lleven adelante lo sobrenatural, que lleven adelante la visión de Cristo en sus vidas, porque este reino no es el reino nuestro reino no es este es el reino del Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros hacemos va girando en torno a la voluntad del Señor Jesucristo, pero cada ministerio tiene una identidad, cada ministerio tiene una asignación. Nosotros hemos sido comisionados por nuestro Padre Espiritual aquí en Santiago de Chile para llevar el poder sobrenatural a esta generación, formando discípulos a través de la visión de la casa, liberando, sanando, impartiendo, trayendo el poder de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios, haciendo tabernáculos, formando discípulos, abriendo casas de paz y muchas cosas más que como ministerio hacemos. Pero Él impartió de su espíritu en nosotros. Él impartió y Dios permitió que el espíritu del hombre de Dios fuera impartido en nosotros. No estamos hablando una herejía, no estamos hablando una idolatría, no estamos hablando algo así que fuera como místico. La Biblia dice que Dios quiso tomar del espíritu del hombre de Dios y ponerlo en personas específicas que el hombre de Dios había escogido para que junto con el hombre de Dios esas personas pudieran llevar adelante la carga. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto en el ámbito espiritual? ¿Qué significa tomar del espíritu del hombre de Dios? ¿Qué significa que Dios ponga en tu espíritu el espíritu del hombre de Dios de la casa? Primero, significa las maneras de hacer las cosas conforme al hombre de Dios. Las maneras de hacer las cosas conforme al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque en un ministerio no pueden haber dos cabezas, no pueden haber dos visiones, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Cuando nosotros trabajamos en un ministerio, cuando tú vas a trabajar en un negocio, cuando tú quieres llevar a tu familia en una dirección, no todos pueden tener su propia visión de cómo se hacen las cosas. Porque si hay una visión de esta persona, una visión de esta persona, una forma de hacer las cosas de esta persona y no hay un ADN puro, esas visiones están provocando división. Esas visiones están provocando diferentes maneras de ver las cosas. ¿Y qué es lo que sucede? El hermano Pepito por allá quiere hacerlo de tal y cual manera. La hermana Petronila de por acá quiere hacerlo de tal y tal manera. El hermano Filodendro de por allá mejor considera que esta otra manera es la correcta. Y al final todos quieren y pretenden hacerlo de la manera de ellos. ¿Por qué sucede eso? Porque ellos todavía no absorben el espíritu del hombre de Dios. Porque cuando el espíritu del hombre de Dios ha sido absorbido por la gente que le colabora, esa gente va a tener la misma manera de hacer las cosas conforme al corazón del hombre de Dios, conforme a la visión que Dios puso en el hombre de Dios. Entonces acá Dios está interesado en que Moisés tome esa clase de personas para que el espíritu de Moisés, si usted lo acaba de leer, yo se lo acabo de mostrar, el versículo 16 de Números 11, para que el espíritu del hombre de Dios sea el que es puesto en el corazón de cada
hombre que va a ayudar a Moisés en esta tarea que le está teniendo por delante. Yo espero que usted esté comprendiendo lo que yo le estoy enseñando aquí en esta primera parte de este mensaje. ¿Por qué es necesario el ADN de un hombre de Dios sobre la gente que con él trabaja? En un minuto más vuelvo con el resto de la enseñanza. Sigue con nosotros conectados aquí en Lo Vivo Crece. Momentos hermosos contigo, momentos hermosos contigo, los quiero vivir, los quiero vivir. Momentos hermosos contigo, momentos hermosos contigo, los quiero vivir, los quiero vivir. Y estoy aquí, amado mío, estoy aquí para estar contigo y no me quiero ir. Estoy lista para ti. Muchas gracias por permanecer con nosotros aquí en nuestro programa Lo Vivo Crece. Estoy enseñando sobre el ADN espiritual. Te decía que un día Moisés tuvo una gran crisis en su vida ministerial y habló con Dios y le dijo: Señor, yo hasta aquí llego, por favor mátame y este problema se acaba. Y Dios viene y le da una respuesta y le dice: mira, búscate gente que sean ancianos del pueblo y que reúnenlos en el tabernáculo y que allí esperen junto a ti. Lo primero que te enseñé que Dios le está diciendo a Moisés es esto: rodéate de gente madura. Cuando estás en medio de una crisis, aprende a rodearte de gente madura, porque el maduro tiene un carácter, el maduro tiene una palabra, el maduro tiene una experiencia. Entonces lo primero que le dice es: rodéate de ancianos, gente madura. Lo segundo le está diciendo: rodéate de personas que sepan esperar, personas que sepan esperar contigo. Eso es muy necesario, porque una de las cosas que nosotros necesitamos es aprender a esperar. La Biblia dice, nos enseña a esperar en Dios, a esperar en Él, a esperar confiados en Él. Entonces, cuando una persona es inmadura, le cuesta mucho esperar, pero cuando una persona es madura, no tiene tanta lucha en esperar. Así que lo primero le dice gente madura y lo segundo le dice gente que sepa esperar. Luego de eso, Dios le da la respuesta de lo que va a hacer. Lo leímos recién en el versículo 16. Dice: yo tomaré de tu espíritu y lo pondré sobre ellos. Yo tomaré de tu espíritu. Y Él les estaba enseñando que aquí nosotros estamos viendo la transferencia espiritual. Estamos viendo cómo Dios toma del ADN del hombre de Dios, del espíritu del hombre de Dios, para ponerlo en la gente que va a trabajar con Él, para poder insertar la misma semilla que el hombre de Dios tenía en la gente que iba a trabajar con Él. Estaba enseñándoles sobre la importancia de esto. ¿Por qué? Porque de repente nosotros nos encontramos ministerialmente con gente que puede tener muchos dones, puede tener un don, ya sea en la música, ya sea en la profecía, ya sea en la enseñanza, pero si no tiene el ADN del hombre de Dios de la casa, si no tiene el ADN del padre del padre de la casa, él terminará enseñando y terminará haciendo en relación a él mismo, no en relación al ADN del hombre de Dios de la casa. Por eso es importante que cuando usted se rodee de personas que le colaboren a usted en el ministerio, que le colaboren en el negocio, que le colaboren con su familia, que le colaboren en el llamado que Dios puso sobre sus hombros, usted lo primero que debe hacer es preocuparse de impartir de su ADN en ellos, preocuparse de impartir de su espíritu en ellos. ¿Por qué? Porque el ADN del hombre de Dios, lo dije delante, significa la manera de hacer las cosas conforme al hombre de Dios las hace. Lo primero es cómo el hombre de Dios hace las cosas, cómo ese hombre de Dios puesto en ese lugar, puesto en ese negocio, puesto en esa familia, puesto en ese ministerio, cómo ese hombre de Dios hace las cosas, cómo las está haciendo, cuál es la manera en la cual hace las cosas, cuál es la manera en la cual no se hacen las cosas. Acá nosotros en el ministerio tenemos una línea ministerial de cómo hacemos las cosas. ¿Por causa de qué? De la cabeza, del ADN que fluye del hombre de Dios de la casa hacia los hijos de la casa, y ellos nos ayudan. Ellos saben cómo se hacen las cosas, cómo el padre de la casa le gusta que las cosas sean hechas. ¿Para qué? Para que todo fluya conforme una sola visión y no en división, porque cuando tú tienes 2, 5, 10 personas opinando, ¿qué va a pasar? O no, más que opinando, sino que queriendo que las cosas se hagan como ellos dicen,
el líder va a terminar colapsado. El hombre de Dios o el pastor que está allí al frente va a terminar colapsado, va a terminar como terminó Moisés, que quiere puro morirse. Te lo digo porque a mí me pasó. Cuando yo comencé el ministerio, yo tenía un grupo de personas que me decían que la Santa Cena había que tomarla con pan ácimo, sin levadura y con vino bien amargo, porque había que sufrir la muerte de Jesucristo. Pero tenía otro grupo que me decía, tomémosla con vino dulce, con vino de alegría, porque Cristo venció, porque Cristo derrotó al infierno y para nosotros es una celebración. Entonces yo por un lado estaba recién comenzando a pastorear. Te digo, hace 17 años. Por un lado tenía aquellas personas que me decían, pastor, la cena es un tiempo de gozo, de alegría, de celebración, porque vencimos al diablo. Pero por el otro lado tenía un grupo llorando, golpeándose el pecho, rajando vestidura, que teníamos que estar de luto porque la cena significaba el sacrificio. Al final yo estaba al medio y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque cuando uno es pastor jovencito, cuando uno es nuevo en el ministerio, uno quiere complacerlos a todos, uno no quiere dañar a nadie y al final, si no tienes el carácter, esa gente lamentablemente con muy buenas intenciones terminará limitando tu ministerio. ¿Y por qué me pasó a mí? Porque tenían ellos dones, sí. Tenían experiencia, sí. Tenían talento, sí. Tenían disposición, sí. Todo eso lo tenían. ¿Eran buenas personas? Sí. Pero no tenían el ADN del hombre de Dios. No tenían el ADN del padre de la casa. Entonces, uno de los consejos que yo te puedo dar en relación a lo que yo estoy viendo acá en la Biblia es tomar el ADN del hombre de Dios. Lo segundo, ¿qué significa tomar el ADN? Es como el Espíritu Santo opera en el espíritu de ese hombre. Como el Espíritu Santo opera en el espíritu de ese hombre. Es decir, cómo ese hombre de Dios fluye, cómo ese hombre de Dios toma decisiones, cómo ese hombre de Dios el Espíritu Santo lo usa. Es el mismo fluir de un ADN que está en el Padre y ese se replica en los hijos. Por eso de repente cuando tú ves hombres de Dios y ves a sus discípulos, si tienen el mismo ADN, ellos hablan igual, caminan igual, predican igual, exhortan igual, imparten igual. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ADN. Le pasó a Pedro. Cuando Pedro se fue para negar a Jesucristo, dice la Biblia que una mujer lo confronta por su manera de hablar. Y le dice, tú estabas con ellos, tu manera de hablar te delata. ¿Y sabes qué? La manera de hablar de Pedro, la manera de comportarse de Pedro, la manera de caminar de Pedro, estaba delatando cuál era el ADN que él tenía dentro. Aunque él lo negó, aunque él dijo, yo no conozco a ese hombre, yo no tengo idea de quiénes son esas personas, pero él, su manera, su forma, lo que él había logrado adoptar de Jesucristo, ya se le manifestaba y ya otros podían decir, tú eres uno de ellos porque caminas como ellos, porque hablas como ellos, porque lo haces como ellos. Entonces cuando hay un hombre de Dios, en el caso nuestro, mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, a quien honro y admiro y amo, él es mi padre espiritual y si él me enseña y si yo recibo de su ADN, como hay otros hijos también, muchos hijos en el mundo que recibimos del ADN espiritual del apóstol Guillermo Maldonado, de cómo Dios hace las cosas a través de él, de cómo el Padre lo usa al apóstol Guillermo Maldonado y eso nos ha impartido él, nosotros vamos a fluir como él, en nuestra dimensión, a nuestra altura, a nuestra proporción, pero vamos a fluir como él, porque él es nuestro Padre espiritual y él está reflejando lo que Cristo ha puesto en su vida. Por eso es tan importante la impartición del ADN del hombre de Dios de la casa. Nosotros hoy día tenemos por la gracia del Señor más de casi 200 discípulos en el ministerio, casi 200 discípulos en nuestro ministerio, discípulos que están bajo otros discípulos y las redes están creciendo, pero esos discípulos todos están bajo nuestro liderazgo de mentorado. Nuestros mentores, que son nuestros discípulos principales, ellos son los que imparten este ADN a los discípulos, al resto de los discípulos, porque viene desde el padre de la casa, todo está fluyendo desde el padre y la madre de la casa. Entonces al final tenemos gente en una misma visión, en una misma pasión, en un mismo sentir, en un mismo temor, con un mismo propósito, de una misma manera. ¿Por qué? Porque cuando el ADN del hombre de Dios está en la gente, todos comienzan a funcionar de la misma manera. Ese es el deseo de Dios cuando le dice, yo voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner sobre ello. Por eso la paternidad espiritual es importante, porque si no tienes una paternidad espiritual, tú no tienes un ADN que reflejar. Tú no vas a poder reflejar a nadie, pero cuando tienes un ADN espiritual dentro de ti, tú vas a poder reflejar el ADN de tu Padre espiritual, la forma en la cual el hombre de Dios hace las cosas. No sé si usted me está comprendiendo por allá. Ahora fíjate, en la Biblia habla, dice en el libro de Lucas
capítulo 3, versículo 23 al 38, habla 76 veces la palabra hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, en la genealogía de Jesucristo, 76 veces se menciona la palabra hijo de. Es decir, para Dios es importante quién es el que te está impartiendo el ADN. Para Dios es importante cuál es la raíz del ADN espiritual que tú estás teniendo. Porque en esa línea espiritual es donde tú vas a operar. Porque tú eres el resultado del ADN bajo el cual te sientas. Tú eres el resultado del ADN espiritual bajo el cual recibes. Eso es el resultado. Porque todo se multiplica según su género. Fíjate lo que dice el versículo 17 de Números 11. Dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ellos dice, llevarán contigo la carga del pueblo, llevarán contigo la carga del pueblo. Fíjate en esto, una señal para saber quién verdaderamente tiene tu ADN es esto: no te es carga, porque aquel que tiene tu ADN te ayuda a llevar la carga. No es una carga. No es una carga. Tú lo formas, lo amas, estás con él y él puede cometer un error, sí, se puede equivocar 10 veces, sí, pero no te es carga. Porque cuando es un hijo que tiene el ADN de un padre, no es carga, porque la función de ese hijo es ayudar al padre a llevar la carga. ¿Qué le dijo el Señor ahí a Moisés? El Señor no le dice, yo te voy a quitar la carga. No le dice eso. El Señor le dice, yo quiero 70 como tú. Yo quiero 70 hombres que tengan tu misma manera de proceder. Yo quiero 70 hombres que tengan tu mismo corazón. Yo quiero 70 hombres que tengan el mismo ADN que fluye en ti. Yo quiero 70 hombres que tengan la misma visión que yo puse en ti. No le dice, yo voy a quitar la carga de tu hombro. Le está diciendo, yo quiero que otros sean como tú eres. Y ahí imparte ese ADN y le dice, porque eso va a provocar esto, que ellos te ayudarán a ti a llevar la carga contigo. Yo agradezco mucho a las personas que muchas veces se acercan a nuestro ministerio o se acercan a mí en estos 17 años pastorado y me han dicho, yo vengo porque yo quiero trabajar, yo vengo porque yo quiero ayudarle. Ok, está bien, yo le agradezco mucho a esa gente, pero fíjate en esto, cuando no tienen el ADN correcto, no me van a ayudar a llevar la carga, se van a transformar en una carga, porque si pueden tener muy buenas intenciones, pero si no tienen el corazón correcto, si no tienen el ADN correcto, van a terminar siendo una carga, porque el hijo espiritual, el hijo verdadero es aquel que me ayuda a mí a llevar la carga del pueblo. Segundo, ¿por qué es necesario que yo tenga ADN de la casa? ¿Por qué es necesario que yo tenga el ADN del hombre de Dios de la casa? ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí a recibir mi herencia. Los bastardos no heredan. Perdóname por lo que acabo de decir, espero no ofender a nadie, pero los bastardos no heredan. Los siervos no heredan, heredan los hijos. Los hijos son los que heredan. El hijo es aquel que hereda. ¿Por qué causa? Porque el hijo tiene los mismos intereses del corazón del padre. El hijo tiene la misma visión del corazón del padre. El hijo ve por los ojos del padre. El hijo cuida los intereses del padre. El hijo protege los intereses del padre. El hijo multiplica los intereses del padre. ¿Por qué? Porque el hijo sabe que todo lo que el padre posee es su herencia. Cuando un hijo verdadero tiene ADN del padre de la casa, ese hijo pelea para defender su herencia, no para arrebatarla fuera de tiempo, no para dividirle la iglesia al pastor, no para dividir el negocio, no para destruir, no, él protege porque él sabe que esa es su casa, porque él sabe que esa es su herencia, porque él sabe que él está trabajando lo que un día el padre le heredará. De la misma manera nosotros hoy día funcionamos en el ministerio impartiendo ADN a hijos para que nos ayuden a llevar la carga, para que trabajen en el ministerio, para que hagan conforme nosotros hacemos, hagan conforme nosotros fluimos de parte de Dios, y la misma unción que el Padre Celestial ha depositado en nosotros la impartimos sobre ellos para que ellos la puedan llevar en su medida, para que lleven adelante la obra del ministerio. Y lo tercero, porque es importante, y con
esto concluyo. Lo tercero, porque es importante que un hijo tenga el ADN del padre de la casa para que sea afirmado en su propósito. Porque cuando tú tienes identidad, tú eres afirmado en tu propósito. Y una de las cosas que hace la impartición de ADN espiritual, te da a ti una identidad. Porque mucha gente llegamos a Cristo Jesús, es más, mucha gente llegamos a la iglesia y vivimos años en la iglesia sin identidad. A mí hace 5 años atrás el apóstol Guillermo Maldonado me adoptó como hijo, puso en mí el ADN espiritual y puso en mí una identidad. Empezó a manifestarse una herencia, empezó a manifestarse la palabra que el Padre Celestial había prometido y muchas cosas empezaron a suceder y acelerarse. ¿Por qué? Por causa de la impartición de un ADN. Hoy día trabajamos por una herencia, hoy día trabajamos para expandir el reino de Dios. Hoy día multiplicamos lo que Dios nos ha dado. Hoy día procedemos de la misma manera como nuestro Padre Espiritual nos ha impartido. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios. Dios le dijo a Moisés: yo sé, Moisés, que estás en un problema. Yo sé que quizás no la estás pasando bien. Yo sé que quizás te sientes mal. Pero yo te voy a dar una solución, Moisés. Esta es la solución que yo te doy. Yo quiero que tomes a 70 para que lleven tu mismo espíritu. Yo quiero que tomes a 70 para que ellos absorban tu mismo espíritu. Porque si ellos absorben tu mismo espíritu, ellos te ayudarán a ti a llevar la carga y tú no la llevarás solo. Esa es la enseñanza que te quería dar hoy día desde corazón a corazón. Busca allí el ADN, absorbe el ADN para que puedas llevar adelante tu propósito y ayudes también a la visión de Dios en el propósito del hombre de Dios sobre tu vida. Te bendigo y hazte rodear de personas que están dispuestas a recibir el ADN que tú portas. Gracias por estar conmigo una vez más en mi programa Lo Vivo Crece. Que el Señor te bendiga. días de fuego, días de fuego. Tiempos de victoria, tiempos de poder y revolución. Fuerza. Días de fuerza, días de sanidad.
vamos a declarar que nuestros pasos están firmes por la victoria de Jesús en la cruz. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden declarar conmigo que hoy somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Amén. ¿Lo puede declarar conmigo? Puede decir: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Acompáñenme con sus palmas. Firmes y adelante, pues desde la fe y sin temor alguno que Jesús nos dé. Y firmes y adelante, pues desde la fe y sin temor alguno que Jesús nos dé. Y firmes y adelante, pues desde la fe y sin temor alguno que Jesús nos dé. Y firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. El triunfo, el triunfo, el triunfo, sentado está en gloria. El triunfo, yo camino en victoria. El triunfo, el triunfo, el triunfo. Vamos a celebrar. El triunfo, sentado está en gloria. El triunfo, yo camino en victoria. El triunfo, el triunfo. Soy más que vencedor. Vamos a declarar: soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Un aplauso fuerte, iglesia. ¿Cómo están? ¿Tienen fuerzas? Después del almuerzo ahora vamos a declarar que el gozo está sobre nuestras cabezas. ¿Cuántos lo creen? Y ahora comienza a jalar tu palabra, comienza a apoderarte de lo sobrenatural de la hora. Así que vamos a comenzar a apoderarnos de lo nuevo. ¿Cuántos lo creen? Comenzamos. Hey.
Y gozo perpetuo sobre nuestras cabezas, el temor y la tristeza huyen. Dile gozo. Y gozo perpetuo sobre nuestras cabezas, el temor y la tristeza huyen. Gozo perpetuo sobre nuestras cabezas, el temor y la tristeza huyen. Y el Señor es nuestro escudo y fortaleza. Decláralo, soberano. Soberano, Él es nuestro protector. El Señor. Y el Señor es nuestro escudo y fortaleza. Y soberano, Él es nuestro protector. Y el león de Judá. Y el león de Judá rugirá por su pueblo. Y levantamos la bandera de su amor. Levanta tus manos. Levantamos la bandera de su amor. Hey. Ahora declara aleluya. Y aleluya, aleluya. Haz así con tus manos. Aleluya. Y aleluya, aleluya, aleluya. Una vez más, dilo aleluya. Y aleluya, 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 aleluya. Y aleluya, aleluya, aleluya. Dilo. Y aleluya. Decláralo. Aleluya. Alabado sea el Señor, Dios con nosotros. Amén. Levanta un fuerte aplauso al Rey. Le adoramos. Primera vez que viene hoy a nuestra reunión, la trajo Luis. Luis es su kinesiólogo. Él está tratándola hace... Espérate. Ella es Lucilda. Ella es Lucilda. Primera vez que viene. Y Luis es Luis es el kinesiólogo de ella. el kinesiólogo de ella. El kinesiólogo la trajo. El kinesiólogo la trajo aquí. Ella tenía un diagnóstico en sus rodillas que Luis nos va a explicar qué es lo que tenía, qué no podía hacer y qué fue lo que pasó hoy día aquí en la reunión. Cuéntame, hijo. Bueno, ella llegó tiene 2 sesiones conmigo. Dos Tuvo sesiones. 2 sesiones conmigo. Cuando la evalué una artrosis de rodilla, que incluido un accidente cerebrovascular que tuvo hace tiempo. Entonces ella, la espasticidad que tiene, la rigidez es tremenda. Entonces ella no podía haber hecho esto. Una flexión de todo aquí. No podía. El dolor le imposibilitaba. Ya, ¿y tú qué pensaste? ¿Tú le hiciste la terapia y dijiste hasta aquí llegué? Claro. Sigue, hija, ¿y qué pasó? Entonces sentí en la pierna un piñiscón ¿Cuándo? cuando estaba orando. ¿Estabas orando allá? Sí, yo vine y sentí así como que me tomaron y me tiraron fuerte. Un tirón. ¿Y te dio una cosa así? La pierna mía tiene una isquemia crítica. Explícame lo que es una isquemia, doctor. Una isquemia es cuando la irrigación a la zona no llega. Imposible que llegue. Una isquemia. No hay sangre, claro, como ella dice. No hay irrigación. La sangre que va del corazón hacia el músculo, en ese caso, no llega. ¿Por qué causa se provoca eso?
Puede ser muchas, compresión, pudiese ser algo que estuviese afectando el corazón. Hay muchas. ¿Cómo se soluciona eso? No, o sea, no hay forma. Dame un segundo. Yo no sé si usted está oyendo eso, porque yo estoy aquí viendo un milagro creativo, pero entonces te tienen que sacar las arterias. Sí. ¿Ya? Y colocarme arterias nuevas, artificiales. No sé si será de un chancho, un cordero, no tengo idea. Pero me las tienen que colocar. Y llevo 3 años esperando una cirugía. Y el dolor es permanente, día y noche, no y se tú calma. estabas allí y sentiste un pellizcón. Un piñicón. ¿Y qué pasó? Empecé a golpear así mi pierna. Y empecé a sentir de que yo la pierna la sentía. ¡Aleluya! ¡Grite aleluya! ¡Grite aleluya! No me avergonzaré de ti, la tierra entera. ¡Grite aleluya! ¡Nadie oró por ella! No me avergonzaré de ti, la tierra entera. ¡Wow! Y eso no lo podía. ¿Qué dices tú de esto, doctor? Solamente Dios. ¿Y qué sientes? ¿Te duele algo? No. Ponte de pie y dale un aplausote al Dios de los cielos. ¡Hay un Cristo vivo! ¿Qué pasó? Nos contaba que hace 8 meses atrás él se le diagnosticó un desgastamiento en sus caderas. ¿Ya? Y el doctor le dijo que tenía que caminar con estas muletas producto del dolor y solamente tenía que esperar su operación. Pero oraron por él, dice que de a poco fue desapareciendo el dolor. Me dijo que era la segunda vez que pasaba, Sí. pero ya hoy día dijo que era la vencida, hoy día se iba sano. Por lo tanto se agachó, movía sus piernas, estaba allá arriba y no la podía creer, seguía doblando sus piernas y está completamente sano. Y sufriendo artrosis en cadera en el grado que tendría que saber ponerme prótesis, ¿ya? Saber ponerme prótesis y tenía que saber operarme. Incluso aún estoy en lista de espera, que por ahí no sé cuándo iba a salir, para el 2019 parece, pero Dios hizo el milagro antes, porque en el día de hoy el Señor ha tocado mi cuerpo y siento que ya las caderas están funcionando como corresponde. ¿Y qué sentiste, hijo? Al orar la oración, al pedir por mí, sentí un calorcito en las caderas, un calorcito así como que te pusieron un guatero, una cosa así. ¿Qué es lo que él tenía? Un desgaste articular que el cartílago que cubre el hueso está desgastado, está destruido. Ya. Entonces eso ocasiona mucho dolor en la gente. La gente con artrosis de cadera no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede agacharse, no puede cruzar las piernas, porque genera el tiro. El desgaste es tanto que... Entonces, si el doctor le dijo que para que lo operara, tiene que haber un desgaste ya mayor del 80% de la articulación. ¡Aplaude! Dios de poder y maravillas, no me avergonzaré. Gracias por estar con nosotros en Lo Vivo Crece. Este programa es posible gracias al apoyo espiritual y financiero de personas como tú. Te invitamos a que nos acompañes este fin de semana en el Ministerio La Casa, ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera 10580, Comuna del Bosque, Santiago de Chile. Te esperamos en el próximo episodio de Lo Vivo Crece.